Cuento del que fue a aprender lo que era el miedo. Un padre tenía 2 hijos. El mayor era listo y espabilado y sabía apañárselas en todo momento. El más joven era tonto, no podía comprender ni aprender nada, y cuando la gente lo veía decía: «Con este ha de tener su padre todavía muchos disgustos». Cuando había que arreglar algo, siempre tenía que encargarse de ello el mayor. Pero si el padre, ya tarde o en la noche incluso, le hacía ir a buscar algo y el camino pasaba por el patio de la iglesia o por un lugar tenebroso, respondía rápidamente: «¡Ay, no, padre, yo no voy ahí! Se me ponen los pelos de punta». Pues tenía miedo. O cuando por la noche al hogar de la lumbre se contaban historias de las que hacen temblar y decían los oyentes: «¡Uf! Se me ponen los pelos de punta». El más pequeño, sentado en un rincón, oía decir esto y no podía hacerse una idea de lo que significaba. «Siempre están diciendo: se me ponen los pelos de punta, se me ponen los pelos de punta». Debe ser sin duda un arte del que yo tampoco entiendo nada. Una vez sucedió que el padre se dirigió a él. «Oye tú, el de la esquina, te estás haciendo grande y fuerte. Tienes que aprender algo que te sirva para ganarte el sustento. Fíjate en los esfuerzos que hace tu hermano. Tú eres un caso perdido». «Ay, padre, yo quisiera aprender algo, y si fuera posible que me hiciera sentir miedo, pues de eso no entiendo ni una palabra». El mayor se rió cuando oyó esto y pensó para sí: «¡Qué pedazo de alcornoque es mi hermano! En su vida llegará a ser nada. Para que el árbol no se tuerza al crecer, hay que enderezarlo de pequeño». El padre suspiró y le contestó: «Ya aprenderás a sentir miedo, pero con eso no te vas a ganar el sustento». Poco después llegó de visita el sacristán. El padre se lamentó de su desgracia y le contó lo poco dotado que era su hijo para todo. No sabía nada ni aprendía nada. «Fijaos cómo quiere ganarse la vida, que incluso ha exigido aprender a sentir miedo». «Si no es más que eso», respondió el sacristán, «lo puede aprender conmigo. Mandádmelo, que ya le daré yo para el pelo». El padre se puso contento porque pensó: «El muchacho se llevará un escarmiento». El sacristán se lo llevó consigo y él tenía que tañer las campanas. Después de algunos días le despertó a medianoche. Le hizo levantarse y subir a la torre de la iglesia y tocar las campanas. «Tú tienes que aprender ya a sentir lo que es tener miedo», pensó, yendo hacia allí en secreto. Y cuando el muchacho estaba arriba y se volvió para coger la cuerda de la campana, entonces vio en la escalera, enfrente de la ventana de resonancia, a una figura blanca de pie. «¿Quién anda ahí?». Pero la figura de blanco no dio ninguna contestación, sin moverse ni alterarse. «¡Contesta!», gritó el joven. «O si no, lárgate enseguida, que aquí no se te ha perdido nada de noche». El sacristán permaneció inmóvil para que el joven creyera que era un fantasma. El joven gritó por segunda vez: «¿Qué estás buscando aquí? Habla si eres de fiar, y si no, te tiro por la escalera». El sacristán pensó: «No será para tanto». Pero no dijo «esta boca es mía» y permaneció quieto como si fuera de piedra. El joven le volvió a gritar, y como también esto fue en vano, cogió carrerilla, tiró al fantasma por la escalera de tal modo que rodó 10 escalones, quedándose tirado en una esquina. Después de esto hizo sonar las campanas. Se fue a casa. Se metió en la cama sin decir una sola palabra y se durmió de nuevo.
La mujer del sacristán esperó largamente a su marido, pero él no regresaba. Al fin, presa de miedo, fue y despertó al joven y le preguntó: ¿sabes dónde está mi marido? Él subió a la torre antes que tú. No, respondió el joven. Pero allí había uno de pie enfrente de la ventana de resonancia, y como no me contestó y no se quería ir, le arrojé escaleras abajo pensando que era un tunante. Vaya usted allí, así podrá comprobar si era él. Lo sentiría. La mujer salió corriendo y encontró a su marido en un rincón, lamentándose de que se había roto una pierna. Lo bajó de la torre y se apresuró a ir a casa del padre del joven, organizando un escándalo. «Vuestro hijo», dijo ella, «ha causado una enorme desgracia. Ha tirado a mi marido por la escalera, de tal forma que se ha roto una pierna. Llevaos a ese haragán de mi casa». El padre se asustó. Fue a toda velocidad a la casa del sacristán y reprendió al joven. «¿Qué significan estas travesuras tan malignas? Tú debes estar poseído por el mal». «Padre», contestó, «atiéndame, yo no tengo la culpa de nada. Él estaba allí como alguien que estuviera maquinando algo malo. Yo no sabía quién era y le advertí por 3 veces que hablara o se fuese». «Dios mío», dijo el padre, «no me das más que disgustos. Quítate de mi presencia. No te quiero ver nunca más». «Sí, padre, con mucho gusto. Espera solo a que se haga de día. Entonces partiré y aprenderé a sentir miedo. Así sabré, sin duda, un arte que me servirá para ganarme la vida». «Aprende lo que te dé la gana», dijo el padre. «A mí me da lo mismo. Aquí tienes 50 táleros. Con esto vete a recorrer el ancho mundo y no le digas a nadie de dónde vienes y quién es tu padre, pues yo no quiero pasar vergüenza por tu culpa». Cuando se hizo de día, el joven se metió los 50 táleros en el bolsillo. Se dirigió hacia el gran camino, repitiéndose constantemente a sí mismo: «Si yo tuviera miedo, si tuviera miedo». Entonces llegó un hombre que oyó la conversación que el joven mantenía consigo mismo, y cuando ya habían recorrido un trecho que permitía ver la horca, dijo el hombre dirigiéndose a él: «Observa allí el árbol en el cual 7 han celebrado sus bodas con la hija del cordelero y ahora están aprendiendo a volar. Siéntate debajo y espera que se haga de noche. Entonces aprenderás a saber lo que es el miedo». «Si no hay nada más que hacer», contestó, «eso no cuesta nada. Pero si aprendo tan rápidamente a tener miedo, te daré mis 50 táleros. Vuelve mañana a recogerme». Luego se dirigió el joven a la horca, se sentó debajo y esperó hasta que llegó la noche. Y como tenía frío, se encendió un fuego. Pero a medianoche empezó a soplar de tal manera el viento que a pesar del fuego no conseguía entrar en calor. Y cuando el viento empezó a hacer que los ahorcados chocaran unos con otros, ya que se movían de un lado a otro, pensó: «Si tú te estás helando aquí al lado del fuego, ¿quién sabe el frío que estarán pasando los de arriba?». Y como era compasivo, colocó la escalera, se subió, los desató a uno detrás de otro y bajó a los 7. Después de esto los sentó alrededor de tal manera que pudieran entrar en calor. Pero ellos estaban allí sentados sin dar señales de vida, y el fuego prendía sus vestiduras. Entonces dijo: «Andaos con cuidado, que de lo contrario os vuelvo a colgar». Los muertos, sin embargo, no podían oír, permanecieron en silencio y sus andrajos continuaron quemándose.
Entonces se enfadó y dijo: «Si no prestáis atención, entonces no os puedo ayudar en nada. Yo no tengo la intención de arder con vosotros». Y volvió a colgarlos uno detrás de otro. Se volvió a sentar al calor del fuego otra vez y se durmió. A la mañana siguiente llegó de nuevo el hombre y reclamó los 50 táleros diciendo: «Veamos, ¿sabes lo que es sentir miedo?». «No», contestó. «¿Cómo lo voy a saber? Los de arriba no han abierto el pico, y además son tan tontos que los 4 trapos que tenían se los han dejado quemar». Entonces, como vio el hombre que hoy no podía obtener los táleros, se marchó pensando: «No he conocido en mi vida a un tipo como este». El joven siguió también su camino y comenzó de nuevo a hablar consigo mismo. «Ay, si tuviera miedo, si solamente sintiera un poco de miedo». Esto lo oyó un conductor de carros que caminaba detrás de él y le preguntó: «¿Quién eres tú?». «No sé», contestó el joven. El carretero siguió preguntando: «¿De dónde vienes? ¿Quién es tu padre?». «Eso no lo puedo decir». «¿Qué mascullas constantemente entre dientes?». «Ay», contestó el joven, «yo desearía tener miedo, pero nadie me lo puede enseñar». «Deja de decir sandeces, vente conmigo y veré si puedo encontrarte un sitio donde pasar la noche». El joven fue con el carretero y por la tarde llegaron a una posada donde querían pasar la noche. A la entrada de la habitación exclamó en voz alta: «¡Ay, si pudiera tener miedo! ¡Si pudiera sentir un poco de miedo!». El posadero al oír esto se rió y pensó: «Si es que te apetece, aquí tendrás ocasión de ello». «Calla, calla», dijo la posadera. «A algunos graciosos petulantes eso les ha costado caro. Sería verdaderamente una pena y una lástima que esos hermosos ojos azules no pudieran volver a ver la luz del día». Sin embargo, el joven manifestó: «Si no fuera muy difícil, yo lo quiero aprender de una vez. Para eso he abandonado mi casa». No dejó al posadero en paz hasta que éste contó que no muy lejos de allí existía un palacio encantado donde se podría aprender fácilmente lo que era tener miedo, si él pasaba allí 3 noches despierto. El rey había prometido a quien se atreviera darle a su hija por esposa, y esta era la más hermosa doncella que bañaba el sol. En el palacio había escondidos también grandes tesoros que estaban vigilados por malos espíritus, y cuando fueran liberados podrían hacer que un pobre fuera lo suficientemente rico. Muchos habían entrado en el castillo, pero no habían vuelto a salir. A la mañana siguiente el joven fue ante el rey y habló de la siguiente manera: «Si me permite, pasaría 3 noches velando en el castillo encantado». El rey lo miró de arriba abajo y, como le gustó, habló así: «Puedes pedir 3 deseos, pero deben ser cosas inanimadas y las puedes llevar contigo al castillo». Entonces él contestó: «Pido que sea fuego, un torno y un banco de tallador con un cuchillo». El rey le hizo llevar todo de día al castillo. Cuando se iba a hacer de noche, el joven subió hacia allí, encendió fuego en una habitación, colocó el banco de tallador con el cuchillo al lado del mismo y se sentó al torno. «Ay, si pudiera tener miedo», dijo, «pero aquí tampoco lo voy a aprender». Hacia la medianoche quiso avivar el fuego, y cuando lo estaba soplando, de pronto se oyó un grito desde una esquina:
¡Ay, miau! ¡Qué frío tenemos! ¡Salados!, exclamó. ¿Por qué gritáis si tenéis frío? Venid y sentaos aquí a la lumbre y calentaos. Y cuando había dicho esto, se acercaron dos grandes gatos de un salto. Se le sentaron a ambos lados y le miraron con ojos centelleantes de forma salvaje. Después de pasado un rato, cuando ya se habían calentado, dijeron: «Compañero, ¿jugamos una partida de cartas?» «¿Por qué no? Pero enseñadme vuestras patas». Entonces sacaron las zarpas. «Uy», dijo, «tenéis unas uñas muy largas. Primero os las tengo que cortar». Y diciendo esto, los cogió por el cuello, los subió al banco y les atornilló las patas. «Os he observado atentamente», dijo, «y se me han pasado las ganas de jugar a las cartas». Los mató y los arrojó por la ventana al agua. Cuando ya había mandado a estos dos a descansar, salieron de todas las esquinas y rincones gatos negros y perros negros atados a cadenas candentes, cada vez más y más, de tal manera que él no se pudo esconder. Gritando de manera espeluznante, le pisotearon el fuego, removiéndoselo y queriendo apagárselo. Él estuvo observando tranquilamente durante un ratito, pero cuando aquello ya le resultaba demasiado pesado, cogió su cuchillo de tallador y gritó, arremetiendo contra ellos: «¡Fuera de aquí, chusma!». Una parte se alejó saltando, a los otros los mató y los echó al estanque. Cuando regresó, sopló las brasas de su fuego nuevamente y se calentó. Y mientras estaba allí sentado, parecía que no podía mantener ya los ojos abiertos y le entraron ganas de dormir. Entonces miró a su alrededor y vio en el rincón una cama. «Eso me gusta», pensó y se tumbó. Pero cuando quiso cerrar los ojos, empezó la cama a moverse por sí misma y lo hizo por todo el castillo. «Muy bien», se dijo, «que siga». La cama continuó rodando como si estuviera tirada por 6 caballos, por dinteles y escaleras arriba y abajo. Y de pronto, alejó, se volvió lo de abajo arriba, de tal manera que estaba encima de él como una montaña. Pero él lanzó hacia arriba mantas y cojines, se bajó y dijo: «Que viaje el que tenga ganas». Se tumbó al lado del fuego y durmió hasta que era de día. A la mañana siguiente llegó el rey, y cuando lo vio tendido en la tierra, pensó que los fantasmas le habían asesinado y que estaba muerto. Entonces dijo: «Verdaderamente es una pena lo de este guapo muchacho». El joven lo oyó, se levantó y dijo: «Todavía no hemos llegado a eso». El rey se asombró, se alegró y le preguntó cómo le había ido. «Francamente bien», contestó. «Una noche ya ha pasado. Las otras 2 pasarán también». Cuando llegó junto al posadero, éste abrió los ojos con asombro. «Yo no pensaba», dijo, «que te volvería a ver con vida. ¿Has aprendido ya lo que es tener miedo?» «No», dijo, «todo es en vano. Si alguno me lo pudiera decir siquiera». La segunda noche volvió a subir al castillo y comenzó con su eterna cantinela: «Si yo tuviera miedo». Cuando se acercaba a la medianoche, se pudo oír un ruido y un alboroto. Primero discreto, luego cada vez más fuerte, luego se hizo un poco de silencio. Finalmente cayó con un fuerte grito la mitad de un hombre por la chimenea ante él. «Vaya»,
gritó. «Aquí falta todavía la otra mitad. Esto es demasiado poco». Entonces comenzó de nuevo el ruido, voces y llantos, y la segunda mitad cayó también. «Espera», dijo, «que voy a avivarte un poco el fuego». Cuando lo había hecho y volvió a mirar a su alrededor, se habían juntado las dos partes y un hombre horrible estaba sentado en su sitio. «Eso no era lo acordado», dijo el joven. «El banco es mío». El hombre quiso apartarlo, pero el joven no se lo consintió, lo empujó con fuerza y se sentó de nuevo en su sitio. De pronto cayeron cada vez más hombres, uno detrás de otro. Cogieron 9 piernas de cadáveres y 2 cabezas de difunto. Se levantaron y comenzaron a jugar a los bolos. Al joven le entraron también ganas y preguntó: ¿puedo jugar yo también? «Sí, si tienes dinero». «Dinero me sobra», dijo, «pero vuestros bolos no son bien redondos». Cogió las cabezas de los muertos, las colocó en el torno y las redondeó. «Ahora podremos apuntar mejor», dijo. «¡Aupa! Ahora sí que es divertido». Jugó con ellos, perdió algo de su dinero, pero cuando dieron las 12, todo había desaparecido de su vista. Se tumbó y se durmió tranquilamente. Al día siguiente llegó el rey y quiso informarse. «¿Cómo te ha ido esta vez?», dijo. «He jugado a los bolos», contestó, «y he perdido unos cuantos ochavos». «¿No has tenido, pues, miedo?». «¿Qué?», dijo. «Al contrario, me he divertido». «Ay, si supiera lo que es sentir miedo». A la tercera noche se sentó de nuevo en su banco y dijo malhumorado: «¡Ay, si pudiera sentir miedo!». Cuando ya era tarde llegaron 6 hombres llevando una caja de muerto. Entonces dijo: ¡Ay, seguro que este es mi primo querido que ha muerto hace algunos días! Y moviendo el dedo dijo: «Ven, primo querido, ven». Colocaron el ataúd en el suelo. Él se aproximó, levantó la tapa y allí dentro había un cadáver. Le tocó la cara, pero estaba frío como el hielo. «Espera», dijo, «que te voy a calentar un poco». Se dirigió al fuego, se calentó la mano, se la colocó en la cara, pero el muerto siguió helado. Entonces lo sacó, se sentó al fuego, lo colocó en su regazo y le frotó los brazos para que la sangre se pusiera de nuevo en movimiento. Cuando esto no sirvió para nada, se le ocurrió pensar: «Cuando 2 están en la misma cama, se calientan». Lo llevó a la cama, lo tapó y se echó junto a él. Después de un rato el muerto tuvo también calor y comenzó a moverse. Entonces dijo el joven: «¿Ves, primo querido, si no te hubiera calentado?». El muerto se levantó y gritó: «Ahora te estrangularé». «¿Qué?», dijo. «¿Es este tu agradecimiento? Rápidamente irás otra vez a tu ataúd». Lo levantó, lo metió allí y cerró nuevamente la tapa. Entonces llegaron de nuevo los 6 hombres y se lo llevaron otra vez. «No tendré nunca miedo. Aquí no lo aprendo en toda mi vida». Entonces entró un hombre más alto que los otros y con un aspecto espantoso. Era mayor y tenía una gran barba blanca. «¡Oh, pobre diablo!», gritó. «Ahora vas a aprender lo que es tener miedo, pues debes morir». «Alto, no tan rápido», contestó el joven. «Si tengo que morir, tengo que estar también presente».
«Yo te pescaré», dijo el monstruo. «Tranquilo, tranquilo. No presumas tanto. Tan fuerte como tú soy yo también. Y quizá todavía más». «Bueno, eso lo vamos a ver», dijo el viejo. «Si eres más fuerte que yo, te dejaré ir. Ven, vamos a verlo». Entonces lo condujo por un pasillo oscuro hasta un fuego de fragua. Cogió un hacha y rompió un yunque de un golpe. «Eso lo sé hacer yo mejor», dijo el joven y se dirigió a otro yunque. Entonces cogió el joven el hacha, dividió el yunque en dos de un golpe y apresó la barba del viejo dentro. «Ahora ya te tengo», dijo el joven. «Te toca morir a ti». Luego cogió una barra de hierro y golpeó al viejo hasta que éste empezó a gimotear y le pidió que por favor acabara, que le daría grandes riquezas. El joven arrancó el hacha y lo dejó libre. El viejo le condujo de nuevo al castillo y le enseñó en un sótano 3 cajones llenos de oro. De esto una parte es para los pobres, la otra le pertenece al rey y la tercera es tuya. Entretanto dieron las 12 y el espíritu desapareció, de tal manera que el joven estaba a oscuras. A la mañana siguiente llegó el rey y dijo: «Bueno, ahora ya habrás aprendido a tener miedo». «No», contestó. «¿Qué pasó?» «Mi primo muerto estuvo aquí y vino un hombre barbudo que me enseñó allá abajo mucho dinero. Pero lo que es sentir miedo no me lo ha enseñado ninguno». «Entonces», dijo el rey, «tú has salvado el castillo y debes casarte con mi hija». «Todo eso está muy bien», contestó, «pero yo sigo sin saber lo que es sentir miedo». Se llevó el oro y se celebró la boda. Pero el joven rey, aunque amaba a su esposa y aunque era feliz, decía siempre: «Si pudiera sentir miedo, si pudiera sentir miedo». Esto llegó a amargar a su esposa. Su doncella dijo: «Te voy a ayudar. Vas a saber por fin lo que es tener miedo». Salió hacia el arroyo que atravesaba el jardín e hizo que le cogieran un cubo lleno de gobios. Por la noche, mientras el joven dormía, debería su mujer destaparlo y echarle el cubo de agua con los gobios por encima, de tal manera que los pececillos se movieran alrededor de él. Entonces se despertó y gritó: «¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo, querida esposa! Bien, por fin sé lo que es tener miedo». El lobo y los 7 cabritillos. Había una vez una vieja cabra que tenía 7 cabritillos y los quería como solo una madre puede querer a sus hijos. Un día quiso ir al bosque y buscar comida. Entonces llamó a los 7 a su presencia y dijo: «Queridos hijos, yo tengo que salir al bosque. Protegeos del lobo que, si entra, os devorará enteros. El malvado se disfraza a menudo, pero lo conoceréis inmediatamente por su voz ronca y sus patas negras». Los cabritillos dijeron: «Querida madre, tendremos cuidado. Puedes irte sin ninguna preocupación». Entonces la vieja avaló y se puso en camino llena de tranquilidad. No había pasado mucho tiempo cuando alguien llamó a la puerta de la casa y exclamó: «Queridos niños, vuestra madre está aquí y os ha traído algo a cada uno de vosotros». Pero los cabritillos reconocieron en la voz ronca que era el lobo. «¡No abrimos!», exclamaron. «Tú
no eres nuestra madre. Ella tiene una voz fina y melodiosa, pero tu voz es ronca. Tú eres el lobo. Después de esto, el lobo se fue a casa de un tendero y se compró un gran trozo de tiza. Se la comió y se aclaró con ella la voz. Luego regresó, llamó a la puerta de la casa y dijo: «Abrid, queridos hijos, vuestra madre está aquí y os ha traído algo a cada uno de vosotros». Pero el lobo había colocado sus negras patas en la ventana. Los niños lo vieron y dijeron: «No abrimos. Nuestra madre no tiene las patas negras como tú. Tú eres el lobo». Entonces el lobo corrió a casa de un panadero y dijo: «Me he dado un golpe en la pata. Échame por encima un poco de masa». Y cuando el panadero le había untado ya la pata, corrió a ver al molinero y dijo: «Espolvoréame blanca harina sobre la pata». El molinero pensó: «Este lobo quiere engañar a alguien». Y se resistió a hacerlo, pero el lobo dijo: «Si no lo haces, te devoraré». Entonces el molinero tuvo miedo y le puso la pata blanca. Sí, así son los hombres. Entonces fue el malvado por tercera vez a la puerta de la casa, llamó y dijo: «Abridme, niños, vuestra querida madrecita ha regresado a casa y os ha traído algo del bosque a cada uno». Los cabritillos gritaron: «Enséñanos primero tus patas para que sepamos que tú eres nuestra querida mamita». Entonces él colocó la pata en la ventana y cuando la vieron blanca creyeron que era verdad todo lo que él decía y abrieron la puerta. Pero quien entró fue el lobo. Se asustaron y quisieron esconderse. Uno saltó por encima de la mesa, el segundo se metió en la cama, el tercero en la estufa, el cuarto en la cocina, el quinto en el armario, el sexto debajo del barreño de lavar y el séptimo en la caja del reloj de pared. Pero el lobo los encontró y no gastó muchos cumplidos engulléndoselos a todos. Después de que el lobo hubo calmado su apetito, se marchó y se tumbó en la verde pradera bajo un árbol y comenzó a dormir. No mucho más tarde regresó la vieja cabra a casa desde el bosque. Pero ¡ay! ¿Qué es lo que vio? La puerta de la casa estaba abierta de par en par. Mesas, sillas y bancos estaban volcados todos en el suelo. El barreño de la ropa estaba hecho añicos. La manta y los cojines habían sido tirados de la cama. Buscó a sus hijos, pero no los pudo encontrar en parte alguna. Llamó uno por uno a todos por sus nombres, pero nadie respondió. Finalmente, cuando llegó al último, sonó entonces una fina voz. «Querida mamá, estoy escondido en la caja del reloj». Lo sacó y él le contó que el lobo había venido y había devorado a los otros. Podéis imaginaros lo que ella lloró a sus hijos. Por fin salió fuera con toda su pena y el más pequeño de los cabritillos la acompañó. Cuando llegó a la pradera, allí estaba el lobo al lado del árbol, roncando de tal manera que los árboles temblaban. Lo observó detenidamente y vio que en su vientre súper lleno algo se movía y se agitaba. «¡Dios mío!», pensó. «¿Estarán mis niños que se ha tragado para la cena todavía vivos?». A esto fue corriendo a casa el cabritillo y cogió unas tijeras, aguja e hilo. Luego le abrió la panza al monstruo y apenas había hecho un corte, sacó un cabritillo la cabeza. Siguió cortando y así fueron saltando uno tras otro y estaban todos vivos y no habían sufrido el menor daño, pues el monstruo en su ansia se los había tragado enteros. ¡Qué alegría! Todos abrazaron a su madre saltando de gozo como si les hubiera tocado la lotería. La vieja, sin embargo, dijo: «Ahora id y buscad piedras. Con ellas le llenaremos a este impío animal la barriga mientras duerme todavía». Los cabritillos entonces transportaron con toda prisa las piedras y le metieron en la barriga tantas como les fue posible hacerlo.
Después de esto, la vieja le cosió a toda prisa, de tal manera que no notara nada y no se moviese. Cuando por fin el lobo hubo descansado bien, se incorporó y, al producirle las piedras en el estómago tanta sed, quiso ir a un pozo a beber. Cuando comenzó a andar y a moverse de un lado para otro, chocaban las piedras unas con otras haciendo ruido. Entonces exclamó: «¿Qué es lo que ahora retumba y en mi barriga resuena? Creí que eran 6 cabritillos y solo parecen piedras». Y cuando llegó al pozo y se inclinó hacia el agua y quiso beber, entonces las piedras le arrastraron hacia dentro de él y se ahogó de forma lamentable. Cuando los 7 cabritillos vieron esto, llegaron corriendo y exclamaron en voz alta: ¡El lobo está muerto! ¡El lobo está muerto! Y bailaron de pura alegría con su madre alrededor del pozo. El negocio acertado. Un campesino había llevado su vaca al mercado y la había vendido por 7 taleros. En el camino de regreso a su casa, tuvo que pasar por un estanque y desde lejos oyó cómo gritaban las ranas. «¡Och! ¡Och! ¡Och!». «Sí», se dijo él para sí. «Estas lo gritan hasta los campos de avena, pero son 7 los que he conseguido y no 8». Cuando llegó cerca del agua les gritó: «Animales tontos, eso es lo que sois. ¿Es que no lo sabéis? Son solo 7 táleros y no 8». Las ranas, sin embargo, siguieron gritando: «Och, och». «Bueno, si no me creéis, puedo contarlos delante de vosotras». Sacó el dinero del bolsillo y contó los 7 táleros, siempre 24 peniques en cada uno. Pero las ranas no se fiaron mucho de su cuenta y gritaron de nuevo: «Och, och, och». «Pero bueno», gritó el campesino muy irritado, «ya que lo queréis saber mejor que yo, contadlo vosotras mismas». Y les lanzó el dinero al agua. Permaneció de pie esperando hasta que hubieran terminado y le devolvieran lo suyo. Pero las ranas siguieron en sus 13, gritando: «Och, och, och», y tampoco le devolvieron el dinero. Esperó todavía hasta que se hizo de noche y tuvo que irse a casa. Entonces regañó a las ranas diciendo: «Vosotras, chapoteadoras, cabezotas, ojos saltones, lo único que tenéis es una enorme bocaza y podéis chillar hasta que le duelan a uno los oídos. Pero no sabéis contar los 7 táleros. ¿Creéis que voy a estar aquí de pie hasta que terminéis?». Con esto se marchó de allí, pero las ranas siguieron gritando: «Och, och, och», detrás de él, lo que hizo que regresara a casa muy irritado. Pasado algún tiempo, compró de nuevo una vaca, la mató y calculó que si vendía bien la carne, podía obtener tanto dinero como hubieran valido las 2 vacas y además podía disponer también del pellejo. Cuando llegó con la carne a la ciudad, había a la entrada de la puerta una jauría completa de perros, a cuya cabeza estaba un galgo que saltaba alrededor de la carne, olisqueándola y ladraba: «¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?». Dado que no terminaba, le dijo el campesino: «Sí, ya noto que tú dices qué, porque quieres algo de carne, pero no estaría en mis cabales si te la diera». El perro no contestó más que: ¿Qué? «No te la comerás, y cuidarás que tampoco lo hagan tus compañeros». ¿Qué? dijo el perro. «Bueno, si insistes, te la dejaré. Te conozco bien y sé quién es tu amo. Pero oye bien lo que te digo. Dentro de 3 días quiero tener mi dinero. Si no, te irá mal y te arrepentirás». A continuación, descargó la carne y regresó de nuevo a casa. Los perros se lanzaron sobre ella y ladraron ruidosamente. El campesino, que los oyó de lejos, se dijo a sí mismo: «Escucha, ahora todos están pidiendo algo, pero el grande me responderá por ella». Cuando habían pasado ya los 3 días, pensó el campesino: «Esta noche tendrás el dinero en el bolsillo». Y se sentía feliz, pero nadie venía a pagarle.
No se puede confiar ya en nadie, dijo él. Y finalmente perdió la paciencia. Se dirigió a la ciudad a casa del carnicero y le exigió su dinero. El carnicero pensó que era una broma, pero el campesino dijo: «Bromas aparte, yo quiero mi dinero. ¿No os ha traído el perro grande toda la carne de la vaca degollada?». Entonces el carnicero se indignó, cogió la escoba y le echó de allí. «Esperad», dijo el campesino, «todavía hay justicia en este mundo». Y dirigiéndose al palacio real, pidió audiencia. Fue conducido ante el rey, que estaba allí sentado con su hija, y le preguntó qué mal le había acontecido. «Ay», dijo, «las ranas y los perros me han quitado lo mío, y el carnicero me ha pagado con palos». Y contó con todo detalle lo que había pasado. A esto empezó a reír la hija del rey a grandes carcajadas, y el rey le dijo: «No te puedo dar la razón en esto, pero en contrapartida te daré a mi hija por mujer. En su vida se había reído con tantas ganas como ahora de ti, y yo he prometido dársela a aquel que la hiciera reír. Puedes darle gracias a Dios por tu suerte». «Ah», contestó el campesino, «yo no la quiero para nada. Con una mujer ya tengo de sobra. Cuando llego a casa me parece como si tuviera una en cada esquina». El rey se enfadó mucho y dijo: «¡Eres un grosero!». «¡Ay, mi señor!», dijo el campesino, «no se pueden pedir peras al olmo». «Espera», replicó el rey, «tú tienes que recibir tu merecido. Ahora vete, pero vuelve en 3 días, entonces se te darán 500. Cuando el campesino estaba ante la puerta, le dijo el centinela: «Tú has hecho reír a la hija del rey, seguramente recibirás algo bueno». «Sí», dijo, «eso pienso yo, me darán 500. «Oye», dijo el soldado, «dame algo, ¿qué vas a hacer con tanto dinero?». «Porque eres tú», dijo el campesino, «te daré 200. Ve a ver al rey en 3 días y que te paguen». Un judío que estaba cerca y que había oído la conversación siguió al campesino, le sujetó por la chaqueta y dijo: «Dios mío, qué suerte tienes. Yo te los cambiaré por calderilla. ¿Qué vas a hacer con los taleros sin cambiar?». «Judío», dijo el campesino, «tú puedes tener 300 todavía. Dámelos en moneda y de hoy en 3 días te los dará el rey». El judío se alegró de la ganancia y le dio la suma en calderilla en una cantidad considerablemente más baja. Después de haber pasado los 3 días, fue el campesino, cumpliendo las órdenes del rey ante su presencia. «Quítate la chaqueta», dijo el monarca, «te corresponden 500. «Ay», dijo el campesino, «ya no me pertenecen en su totalidad. 200 se los he regalado al centinela y 300 me los ha cambiado el judío. En justicia no me debéis nada». Entretanto, llegaron el soldado y el judío, exigiendo lo que era suyo, lo que le habían ganado al campesino, y obtuvieron los palos que les correspondían. El soldado lo soportó con serenidad, ya que tenía experiencia de su sabor. El judío se lamentó amargamente. «¡Ay, qué dolor! ¿Son estas las monedas?». El rey tuvo que reírse del campesino, y como ya se le había pasado el enfado, dijo: «Como has perdido tu premio antes de que te fuera dado, quiero darte una compensación. Ve a mi cámara de tesoros y coge el dinero que quieras». El campesino no esperó a que se lo dijeran 2 veces y llenó sus amplios bolsillos con todo lo que cabía en ellos. Luego se fue a la posada y contó su dinero. El judío le había seguido sigilosamente y oyó cómo refunfuñaba para sí: «Ahora sí que me ha engañado el pillín del rey. Podía haberme dado el dinero él mismo, así sabría lo que tenía. ¿Cómo puedo yo saber ahora si es justo lo que me he metido en los bolsillos por las buenas?». «Dios nos guarde», dijo el judío para sí. «Está hablando despectivamente de nuestro Señor. Iré corriendo y le denunciaré. Así me dan una recompensa a mí y le castigan a él». Cuando el rey se enteró de los comentarios del campesino, montó en cólera y mandó al judío a recoger al culpable.
El judío fue corriendo junto al campesino. «Que vayas inmediatamente a la presencia del rey, tal como estás». «Yo sé mejor cómo hay que comportarse», dijo el campesino. «Primero haré que me hagan una chaqueta nueva. ¿Crees tú que un hombre que tiene tanto dinero en el bolsillo puede ir vestido de harapos?» El judío, al darse cuenta de que el campesino no pensaba moverse sin tener otra chaqueta, y como temía que la ira del rey se desvaneciera, con lo cual se quedaría él sin recompensa y el campesino sin castigo, dijo: «Te prestaré para ese momento una hermosa chaqueta solo por amistad. ¿Qué no es capaz de hacer un hombre caritativo?» El campesino aceptó. Se puso la chaqueta del judío y partió con él. El rey repitió al campesino todas las maledicencias que le había comunicado el judío. «¡Uy!», dijo el campesino, «todo lo que dice un judío es mentira. En todo lo que sale de su boca no hay un ápice de verdad. El tío es capaz de decir que llevo puesta su chaqueta». «¿Qué significa esto?», gritó el judío. «¿Es que la chaqueta no es mía? ¿Es que no te la he prestado por pura amistad para que pudieras presentarte ante el rey?» Al oír el rey esto, dijo: «Ciertamente, el judío nos ha engañado a uno de los dos, a mí o al campesino», e hizo que le dieran duros palos. El campesino se fue con la buena chaqueta y con el buen dinero en el bolsillo y dijo: «Esta vez sí que he acertado». El extraño músico. Érase una vez un extraño músico que iba por un bosque completamente solo, dejando vagar su pensamiento de un lado a otro. Y cuando ya estaba cansado de pensar, se dijo a sí mismo: «El tiempo se me hace muy largo en este bosque. Voy a buscarme un camarada». Entonces cogió el violín de la espalda y lo hizo sonar hasta que resonó a través de los árboles. Poco tiempo después, apareció un lobo corriendo por la espesura. «¡Uy! Ahí viene un lobo! Pero ese no me apetece nada», dijo el músico. Pero el lobo avanzó aproximándose y dijo: «Oh, querido músico, qué forma tan hermosa de tocar. Me gustaría aprender». «Eso se aprende pronto», le contestó el músico. «Solamente tienes que hacer lo que yo te diga». «Oh, músico, te obedeceré como un alumno a su maestro». El músico le dejó que le acompañara y, cuando ya habían andado juntos un trecho de camino, llegaron a una vieja encina que estaba hueca por dentro y partida por la mitad. «Si quieres aprender a tocar el violín, pon las patas delanteras en esa hendidura». El lobo obedeció. El músico entonces levantó rápidamente una piedra y le acuñó ambas patas con un golpe tan firme que tuvo que quedarse allí, como un prisionero. «Espera hasta que yo regrese», dijo el músico, y siguió su camino. Un rato más tarde volvió a hablar consigo. «Yo me aburro mucho aquí en el bosque. Me buscaré otro compañero». Cogió su violín y lo tocó otra vez en dirección al interior del bosque. Un poco más tarde apareció un zorro deslizándose entre los árboles. «¡Uf! ¡Viene un zorro!», dijo el músico. «Ese no me interesa lo más mínimo». El zorro se acercó a él y dijo: «Oh, querido músico, qué forma tan hermosa de tocar. Me gustaría aprender». «Eso se aprende pronto», dijo el músico. «Solamente tienes que hacer lo que yo te diga». «Oh, músico, te obedeceré como un alumno a su maestro», contestó el zorro. «Sígueme», dijo el músico. Y cuando ya habían andado un poco, llegaron a un sendero que tenía a ambos lados altos matorrales. Entonces se paró el músico, dobló de una parte un pequeño avellano hasta el suelo, dobló por la otra parte otro arbolito y dijo: «Y bien, zorrito, si quieres aprender algo, dame tu pata delantera izquierda». El zorro obedeció, y el músico le ató la pata al tronco izquierdo. «Zorrito», dijo, «dame la derecha». Y se la ató al tronco derecho. Y cuando comprobó que los nudos de los lazos eran lo suficientemente fuertes, los soltó, y los árboles se dispararon hacia arriba, llevándose al zorrito consigo, que quedó bamboleándose en el aire y pateando en las alturas. «Espera hasta que vuelva», dijo el músico, y siguió su camino.
Otra vez se dijo: «El tiempo se me hace muy largo aquí en el bosque. Me buscaré otro compañero». Cogió el violín y el sonido resonó por todo el bosque. Entonces apareció una liebre saltando. «¡Oh! Viene una liebre. Yo no quería eso». «Oh, querido músico, qué forma tan hermosa de tocar. Me gustaría aprender». «Eso se aprende en un santiamén», dijo el músico. «Solamente tienes que hacer lo que yo te diga». «Oh, músico, te obedeceré como un alumno a su maestro». Caminaron juntos durante un rato, hasta que llegaron a un claro del bosque donde había un álamo. El músico le ató a la liebre una larga cuerda alrededor del cuello y sujetó el otro extremo al árbol. ¿Dispuesta, liebrecilla? Ahora salta 20 veces alrededor del árbol, dijo el músico. La liebrecilla obedeció, y cuando hubo dado vueltas 20 veces, el cordel se había enrollado 20 veces alrededor del árbol, y la liebre estaba presa, y ya podía forcejear y dar todos los tirones que quisiera, que solamente lograba que la cuerda se aferrara más alrededor del tierno cuello. «Espera hasta que regrese», dijo el músico, y siguió su camino. El lobo, entretanto, había empujado, tirado, mordido la piedra y había hecho esfuerzos hasta que había liberado las patas y las había sacado de la hendidura. Lleno de ira y odio, fue detrás del músico y le quería destrozar. Cuando el zorro lo vio correr, comenzó a lamentarse y chilló con todas sus fuerzas. «¡Hermano lobo, ayúdame! ¡El músico me ha engañado!». El lobo bajó los árboles, mordió las cuerdas, liberando al zorro, que se marchó con él, deseando también vengarse del músico. Encontraron a la liebrecilla prisionera, a la que soltaron igualmente, y los tres se fueron a buscar al enemigo. El músico había hecho sonar de nuevo el violín, y esta vez había tenido más suerte. Sus notas llegaron hasta los oídos de un pobre leñador, que rápidamente, quisiera o no quisiera, dejó el trabajo y con el hacha debajo del brazo se acercó a oír la música. «Por fin aparece el compañero apropiado», dijo el músico, «pues yo buscaba a un hombre y no a animales salvajes». Y comenzó a tocar de manera tan hermosa y dulce que el hombre permaneció allí quieto, como si estuviera hipnotizado, y el corazón le saltaba de gozo. Y estando así, aparecieron el lobo, el zorro y la liebrecilla, y él se dio perfectamente cuenta de que no venían con buenas intenciones. Por ello, alzó su reluciente hacha y se colocó delante del músico, como si quisiera decir: «Aquel que quiera meterse con él, que se guarde porque tendrá que vérselas conmigo». Los animales entonces sintieron miedo y regresaron corriendo al bosque. El hombre le tocó todavía una pieza al leñador en señal de agradecimiento y siguió su camino. La chusma. El gallito le dijo a la gallinita: «Ahora que es la época en que maduran las nueces, vamos a ir al monte y nos saciaremos antes de que la ardilla se las lleve todas». «Bien», contestó la gallinita. «Vamos a divertirnos juntos un rato». Entonces fueron al monte y, como era un día despejado, permanecieron allí hasta la tarde. Ahora bien, no sé si es que comieron mucho o si es que se volvieron tan arrogantes que, en una palabra, no quisieron volver a casa a pie. El caso es que el gallito tuvo que construir un carro con una cáscara de nuez. Cuando estuvo listo, la gallinita se sentó en él y le dijo al gallito: «Tú puedes tirar de él». «Hombre, eso me gusta», dijo el gallito. «Prefiero volver a pie antes que dejarme enganchar al carro. No es eso lo que habíamos acordado. Naturalmente que me gustaría ser cochero y sentarme en el pescante, pero de eso a tener que tirar yo mismo, por ahí no paso». Mientras estaban peleándose, llegó una pata y graznó detrás de ellos: ladronzuelos! ¿Quién os ha pedido que vengáis a mi monte de nueces? ¡Esperad, que os voy a ayudar a hacer la digestión! Y con el pico abierto se dirigió hacia el gallito. Pero el gallito, que tampoco era manco, picoteó a la pata hábilmente y le dio tal golpe con el espolón que finalmente la pata pidió clemencia y, en castigo, se dejó enganchar al coche. El gallito se sentó al fin en el pescante como un verdadero cochero
y empezaron a correr a gran velocidad. ¡Pata! ¡Corre todo lo que puedas!, gritaba el gallito. Cuando ya habían recorrido un buen trecho, se encontraron a 2 caminantes, un alfiler y una aguja. Ellos gritaron: ¡Alto! ¡Alto! Y dijeron que pronto se haría de noche, que no podían dar ni un paso más, que la calle estaba muy sucia y que si no podrían sentarse un poco en el carro. Habían estado en la posada del sastre a las puertas de la ciudad y se les había hecho tarde bebiendo cerveza. El gallito, viendo que eran delgados y que no ocupaban mucho sitio, les dejó subir a los 2. Sin embargo, tuvieron que prometer que no le pisarían a él ni a su gallinita. Ya tarde llegaron a una posada, y como no querían seguir viajando de noche y la Pata no era desde luego una gran andarina y se caía de un lado a otro, se detuvieron allí. El posadero puso al principio muchos inconvenientes, como que su casa estaba ya llena, y además pensó que tampoco eran personas demasiado distinguidas. Finalmente, y dado que ellos daban buenas razones, como que le darían el huevo que la gallinita había puesto por el camino, que podría quedarse con la Pata, la cual también ponía todos los días uno, etc., el posadero consintió en que pasaran allí la noche. Entonces hicieron que se les sirviera y comieron a cuerpo de rey. Por la mañana temprano, cuando estaba amaneciendo y aún dormían todos, despertó el gallito a la gallinita, cogió el huevo, lo picoteó y ambos se lo zamparon. Las cáscaras las arrojaron a la lumbre del fogón. Luego fueron a donde la aguja dormía, la cogieron por la cabeza y la pincharon en el cojín del sillón del posadero y al alfiler en su toalla, y huyeron de allí sin más ni más por la pradera. La Pata, que era partidaria de dormir al aire libre y se había quedado en el patio, los oyó salir zumbando de allí. Se espabiló y se echó a nadar en un arroyo que encontró. Así iba mucho más deprisa que ante el carro. Hasta algunas horas después no se levantó el posadero. Se lavó y quiso secarse con la toalla, pero entonces el alfiler se lanzó a su cara y le hizo un arañazo de oreja a oreja. Luego fue a la cocina y quiso encenderse una pipa, pero cuando llegó al fogón, las cáscaras de huevo le saltaron a los ojos. ¡Ay, esta mañana todo me sale mal!, dijo, y se sentó de mal humor en la silla de su abuelo. Pero rápidamente dio un salto dando alaridos, pues la aguja le había pinchado, y no precisamente en la cabeza. Entonces, furioso, empezó a sospechar de los huéspedes que habían llegado tan tarde. Y cuando fue a ver dónde estaban, ya habían volado. Entonces hizo el juramento de no aceptar nunca más en su casa a Chusma, que comía tanto, no pagaba, y por si fuera poco, en vez de mostrar agradecimiento, jugaba malas pasadas. Las 3 hilanderas. Érase una vez una joven perezosa que no quería hilar. Dijera la madre lo que dijera, no podía obligarla a hacerlo. Finalmente, la madre se llenó de ira e impaciencia y le dio tal paliza que ella empezó a llorar fuertemente. En ese momento pasaba la reina por allí, y cuando oyó el llanto hizo que se detuvieran. Entró en la casa y preguntó a la madre por qué pegaba a su hija de tal forma que se oían los gritos fuera en la calle. A esto, la mujer se avergonzó de tener que descubrir la holgazanería de su hija y dijo: «No puedo convencerla para que deje de hilar. Quiere estar hilando siempre y sin descanso, y yo soy pobre y no puedo conseguir el lino». Entonces contestó la reina: «No hay cosa que yo oiga con más gusto que el sonido de la rueca, y no me siento más contenta que cuando zumban las ruedas. Dadme a vuestra hija para que venga conmigo a palacio. Yo tengo lino suficiente, y allí puede hilar todo lo que quiera». La madre se alegró en el fondo de su corazón, y la reina se llevó consigo a la joven. Cuando llegaron a palacio, la llevó a 3 cámaras que estaban llenas de arriba a abajo del lino más hermoso. «Ahora hílame este lino», dijo, «y cuando hayas terminado,
tendrás a mi hijo mayor por marido. Aunque seas pobre, tu laboriosidad es dote suficiente». La muchacha se asustó en su interior, pues no hubiera podido hilar el lino ni en 300 años, aunque estuviera hilando todo el día de la mañana a la noche. Cuando se quedó sola comenzó a llorar, y así estuvo 3 días sin dar ni golpe. Al tercer día llegó la reina, y cuando vio que no estaba nada hilado se asombró. Pero la joven se disculpó diciendo que la gran pena que le producía el alejamiento de su madre no le había permitido empezar. La reina lo consintió, pero dijo al marcharse: «Mañana tienes que empezar a trabajar». Cuando la joven se quedó sola de nuevo, no sabía ya qué hacer para solucionarlo, y en su aflicción se aproximó a la ventana. Entonces vio llegar a 3 mujeres. La primera tenía un enorme pie en forma de remo. La segunda, un labio inferior tan grande que le colgaba hasta la barbilla. Y la tercera, un pulgar muy ancho. Las 3 permanecieron quietas ante la ventana, miraron hacia arriba y le preguntaron a la muchacha qué le pasaba. Ella les contó su pena. Las mujeres le propusieron su ayuda y dijeron: «Si nos invitas a la boda, ¿no te avergüenzas de nosotras? Nos llamas primas y nos sientas a tu mesa, te hilaremos el lino en poco tiempo». «Encantada de todo corazón. Entrad y comenzad el trabajo». Dejó entrar a las extrañas mujeres. Les hizo sitio en la primera habitación para que se sentaran y empezaran su labor. La una estiró el hilo y dio a la rueda. La otra humedeció el lino. La tercera lo torció golpeándolo con el dedo en la mesa. Y cada vez que golpeaba caía una cantidad al suelo y quedaba finamente hilado. Ante la reina ocultó ella a las 3 hilanderas, y todas las veces que venía le mostraba la gran cantidad de lino hilado, de tal manera que ella no daba fin a sus alabanzas. Cuando la primera habitación estuvo vacía, siguieron con la segunda, y finalmente con la tercera, que también pronto quedó vacía. Entonces se despidieron las 3 hilanderas y le dijeron a la joven: «No olvides lo que has prometido, será tu felicidad». Cuando la joven le enseñó a la reina las 3 habitaciones y el enorme montón de hilo, se preparó la boda, y el novio se alegró de recibir una mujer tan hábil y laboriosa, alabándola enormemente. «Tengo 3 primas», dijo la joven, «y dado que se han portado muy bien conmigo, me gustaría no olvidarlas en mi felicidad. Permitidme que las invite a la boda y las siente a mi mesa». La reina y el novio dijeron: «¿Por qué no íbamos a permitirlo?». Cuando comenzó la fiesta, llegaron las 3 doncellas con extraños ropajes y la novia dijo: «Sed bienvenidas, queridas primas». «¡Ay!», dijo el novio, «¿cómo tienes esas amistades tan desagradables?». Luego se dirigió a la del pie en forma de remo y preguntó: «¿Por qué tienes ese pie tan ancho?». «De pisar». Luego se dirigió el novio a la segunda y dijo: «¿Por qué tienes ese labio tan colgando?». «De chupar», contestó ella, «de chupar». A continuación preguntó a la tercera: «¿Por qué tienes el pulgar tan ancho?». «De torcer el hilo», contestó ella, «de torcer el hilo». Entonces se asustó el novio y dijo: «A partir de ahora mi esposa no volverá a tocar la rueca». Con esto se vio ella libre de la horrorosa tarea de hilar. Esperamos que hayas disfrutado de este título. Te invitamos a que encuentres tu próxima historia en la web de Audible o en nuestra aplicación.